Cáncer, bienvenidos a esta lectura para el mes de septiembre. Te saluda J, espero que estés bastante bien. Esta lectura es la lectura de las 12 casas astrológicas. Así es que si me lo permites, voy a empezar a colocar las cartas. En la casa número 12 vamos a hablar acerca de espiritualidad, cierres de ciclo. Casa 1, tu energía del mes. Casa 2, tus finanzas. Casa 3, la comunicación. Casa 4, tu familia. Casa 5, solteros. Casa 6, salud. Casa 7, parejas. Casa 8, la intimidad, que puede ser con otra persona o contigo misma, contigo mismo, para los que están solteros. Casa 9, mensaje acerca de viajes, conexiones con otros países, otras culturas, estudios. Vamos a ver de qué te quieren hablar las cartas para este mes. En la casa 10 vamos a ver tus sueños, anhelos. Y en la casa 11, un mensaje para tus amigos, qué va a estar sucediendo con ellos este mes. Igualmente aquí voy a estar sacándote una carta de los arcángeles. Ahí está. Una carta de propósito de vida para ti, Cáncer. Y también un mensaje para tu alma. Ahí está. Vamos a empezar. Tu energía en la casa 1 para el mes de septiembre. Tienes la carta de el Sota de Bastos. Qué interesante esta energía que vas a estar teniendo durante este mes, porque esto podría ser que hay algunos de ustedes que están planeando, organizando, podrías estar organizando una movida, una mudanza, un cambio de residencia o cambio de trabajo. Y con esta carta el mensaje que veo para ti es que es un mes en donde vas a estar como analizando y revisando muchos documentos o haciendo mucho análisis. Esto podría tener que ver con tu trabajo directamente, o que en tu vida estás en un punto en el que tú dices, pues, ¿qué es lo que viene ahora conmigo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el paso que voy a dar en mi vida, en mi camino? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué quiero obtener? Esas son preguntas que tal vez te has estado haciendo y que podrías estar tratando de resolverlas durante este mes de septiembre, porque este Sota de Bastos te habla de esa preparación, todos los preparativos antes. Es el mensaje que recibo para ti, que estás haciendo justo al momento de dar un gran cambio en tu vida. Entonces es como ese análisis de qué es lo que me conviene, hacia dónde voy, como cuando antes de irte de viaje, pues haces tu lista, empacas lo que tienes que llevarte, organizas cuál va a ser el viaje, cuál va a ser tu itinerario. Y esa es la energía de este mes, un mes donde vas a estar como organizando tu siguiente paso. Las finanzas en la casa 2, mira, tienes el 3 de oros. Y muy interesante que tengas una carta de monedas de oros justamente en esa parte de las finanzas. Te está hablando de que tus finanzas este mes van a estar siendo afectadas por esa decisión que tú tengas que tomar, y parece que esto podría representar tu trabajo, especialmente si en tu trabajo has tenido algún tipo de suspensión o has estado esperando de que ellos te den noticias con respecto a cómo se van a manejar tus finanzas. Veo este mes, Cáncer, de que tienes reuniones con personas, y puede ser que entonces estos análisis que vas a ver, que vas a estar haciendo durante este mes, tengan que ver con tus finanzas y los pasos que vas a dar de ahora en adelante con respecto a tu trabajo, con respecto a tu vida. Esto puede ser una empresa que te está indicando que podría estarte contratando por primera vez y te dice, mira, estos son nuestros planes, estos son nuestros beneficios. O podría ser un acuerdo nuevamente si tú has estado suspendido de trabajo, suspendida con tu empresa, donde te dicen, mira, vamos a reintegrarte, pero ahora bajo estos términos. Pero efectivamente aquí en el dinero hay conversaciones, y conversaciones que se ven hacia positivo con respecto a las finanzas durante este mes. Conversaciones de acuerdos, arreglos o finanzas que finalmente empiezan a activarse. Y hay una búsqueda aquí también, ya que esta carta se están encontrando de cómo mejorar tus finanzas o de cómo crear otras cosas nuevas. Y parece que todas esas ideas vas a estar analizándolas durante el mes de septiembre. Vamos a ver tu comunicación, cómo va a estar. ¡Wow! Tienes la carta del 9 de copas. Y en el área de la comunicación, yo veo aquí de que esta es la carta que te habla de que tus deseos y tus sueños se hacen realidad. Y qué hermoso que esté justamente en esa sección de la comunicación, porque te está indicando entonces de que lo que tú expreses, lo que tú hables,
se va a hacer realidad, tus deseos se van a hacer realidad. Y lo veo más que todo como está en el área de la comunicación, de que tú tienes que expresar tu palabra y utilizar la energía para que las cosas a tu alrededor se manifiesten a tu favor. También es esto de cuidado con lo que dices porque te puede suceder, o cuidado con lo que deseas porque se puede manifestar. Lo veo de esa misma energía, pero con una forma muy positiva para ti. Y para algunos, el mensaje es que van a haber personas a tu disposición, Cáncer. Vas a tener personas a tu alrededor en las cuales tú nada más tienes que indicarles qué es lo que tienen que hacer y ellos van a cumplir con lo que tú les vas a decir. Tal vez esto implique para algunos de ustedes que esta conversación y esta negociación puede ser también un incremento en la posición de tu vida, de tu trabajo, porque con esta carta en la comunicación yo te veo a ti dando órdenes. Ya depende si es en tu familia que tú das órdenes, si es en tu trabajo, si es en tu vida personal, pero yo te veo aquí comunicando órdenes, pasando órdenes y personas que tienen que cumplirla. Y por ende, esa energía me indica de un ascenso para algunos de ustedes en el trabajo o de una oportunidad de trabajo nueva, de una posición de supervisión, de gerente, supervisor, supervisora. Muy buena esa energía hasta ahora. Vamos a ver la casa 4 de tu familia. Tienes la carta del As de Espadas. ¡Wow! Con esta carta yo estoy viendo aquí un familiar que va a venir a tu rescate. Un familiar... Puede ser incluso hasta amistades que tú denomines como tu familia, esa amiga que tú dices que es tu hermana o ese amigo que tú dices que es tu hermano del alma. Pues aquí alguien viene a tu rescate y tiene que ver con tu familia. No porque esté sucediendo nada malo, pero veo que esta persona aquí va a estar intercediendo por ti. Un familiar que va a estar defendiéndote o va a estar de tu lado, te va a estar apoyando en la situación o circunstancia que se desarrolle durante el mes. Lo bueno es que yo veo aquí también que esto significaría que puedes contar con tu familia, que puedes contar con ellos. Puede ser tu familia directa, esposo, hijos, esposa, hijas. O puede ser tu familia un poquito más ya extendida, pues padres, hermanos, primos. Pero aquí yo los veo este mes a tu disposición. A la familia no la veo tanto así como esa energía de que tú das las órdenes y ellos lo van a seguir. Con ellos lo veo más que todo a tu disposición. Lo que tú necesites, aquí estamos para ti. Y puede que te hagan saber, te lo digan de esa manera, ¿no? También podría representar de que tú vas a estar disponible para ayudar a tus familiares en cualquier aspecto de su vida. Aunque por ahora todo marca súper bien, así que cualquier tipo de ayuda que necesites, tienes el apoyo necesario para este mes. Un mensaje para los solteros. Tienes la carta de el Papa. ¡Oh, wow! Mira, y el mensaje que yo recibo por ustedes, la primera frase que entró en mi mente, y pues te la voy a pasar, es: cuidado que están jugando con fuego. Hay algunos solteros que podrían estar teniendo una energía a su alrededor donde podrían estarse enamorando de una persona prohibida. Una persona que tal vez tenga pareja, una persona tal vez... Wow, mira, el mensaje que me llega también es un mensaje donde me están indicando de que hay una persona bastante creyente, bastante espiritual, que podría estar pensando en tener algo serio contigo, a pesar de que va en contra de sus creencias, ¿eh? Recuerda que estas lecturas son generales y no van a resonar con todos, pero es el mensaje que tengo para este mes, para los solteros. Estarán conectando con una persona de una creencia muy fuerte, como dos tipos de creencias espirituales, dos tipos de religiones distintas que van a estar mezclándose. Y el mensaje que me llegó es que uno de estas dos personas está dispuesta a dejar su creencia para poder conectar contigo. Vamos a ver tu salud. ¡Uy, qué maravilla! Tienes la carta de la estrella. Y mira que con esta carta, el mensaje para ti, veo una depurificación, como una desintoxicación. Esto puede ser algo que tal vez tú vienes haciendo de costumbre, tal vez todos los meses. O puede ser algo que estés tratando durante este mes, hacer un detox. Tal vez tomes solamente jugos o frutas por 3 días. Recuerda siempre asesorarte con tu doctor, con un nutricionista, una persona experta. Pero para algunos de ustedes veo esa energía donde también podría significar de que estás haciendo cambios alimenticios, más preocupada, más concentrada
con respecto a lo que estás consumiendo y cómo afecta eso tu cuerpo. Puede ser que asistas a un médico y te dice que hay que cambiar la dieta porque ciertas cosas podrían estarte dando alergia. Como podría ser simplemente algo que tú decides hacer porque conecta más contigo. Y hay un grupo de ustedes que podrían estar durante este mes de septiembre experimentando tal vez con otro tipo de alimentación. Puede ser una línea mucho más en base a vegetales, a plantas, veganos. Otros podrían estar probando algún tipo de alimentación vegetariana. Puede ser por voluntad o porque tu médico te dice, oye, tenemos que empezar a eliminar ciertas cosas. Eso por un lado. Por otro, para otros de ustedes, pues el mensaje es esa limpieza, esa desintoxicación de tu cuerpo. Y hay algunos que están investigando o estarán investigando acerca de meterse en estas piscinas como volcánicas para pasar por algún tipo de tratamiento. Muy bien. La casa número 7 para las parejas tiene la carta del Caballero de Espadas. Mira, esto es muy interesante porque aquí me están indicando de cambios rápidos que van a estar sucediendo en la pareja. Conversaciones que van a estar teniendo que no estaban esperando tampoco. Y me habla de una energía de estar preparados. No siento nada negativo, en realidad todas estas cartas están muy lindas. No siento nada negativo con respecto a esto, por lo cual tienes que prepararte, pero tienen que estar preparados, porque viene un cambio radical, un cambio bastante rápido para ustedes en la familia, en la pareja. Parejas son todos aquellos que están juntos, son novios, están casados, están unidos. Esos son las parejas. Y aquí vienen cambios rápidos. Esto también podría indicarte de que van a haber movimientos o situaciones a tu alrededor que no estabas esperando. Y te hace como un llamado siempre a la calma, a no estar reaccionando. Déjame sacar una carta más. Quiero ver un poco más qué es lo que está pasando acá con la pareja. Tiene la carta del 10 de oros, efectivamente. Mira, hay algunos de ustedes en la pareja que tal vez podrían estar pensando para poder incrementar sus dineros. Estas pueden ser las conversaciones que ustedes están teniendo y están analizando. Durante este mes de septiembre podrían estar pensando en alquilar el apartamento donde ustedes viven o la casa donde ustedes viven, o alquilar un terreno, o alquilar un automóvil, alquilar una moto. Están pensando en alquilar algo, rentarlo, para poder entonces tener un ingreso extra. Y eso pueden ser estas reuniones y eso puede ser la energía del mes que estás mirando, estás analizando si es conveniente hacerlo. Y para algunos, pues tengo que decírtelo, con esta carta del 10 de oros podría ser que este mes regresas a casa de tu familia o la familia de tu pareja. Y si tienes hijos, regresas con tu hijo y con tus mascotas. Y todo esto con la intención de poder generar más dinero. Lo marco como una energía temporal, no lo marco como una energía permanente para el mes, pero tengo que darte el mensaje. La intimidad en la casa 8. Tienes la carta del 8 de oros, exactamente en esa casa, la casa 8. Y con esto para la intimidad, aquí hay un trabajo que hacer, ya sea que estés sola, que estés solo, o sea que estés en pareja, necesitan trabajar en su intimidad. Para algunos de ustedes esto podría representar de que no te sientes cómodo contigo mismo, contigo misma, cuando estás en la intimidad con otras personas. Y podría hacerte referencia entonces a que tienes que trabajar en tu autoestima. Para otros esto podría indicarles tal vez con estas cartas de la pareja, si estás en pareja, de que la vida de esposos con hijos está demandando mucho de tu tiempo, de su tiempo como pareja, y que necesitan buscar siempre un balance y poder compartir. Y para este mes necesitan entonces encontrar esto porque podría haber cierto distanciamiento entre ustedes dos, entre la pareja, por otras razones. Ya sea que estés ocupado, pues tengan la mente ocupada con esta situación de trabajo, tengan niños, mascotas que ocupan su tiempo y cuando pues ya es hora de dormir están cansadas durante el día. Por ahí esa energía de que en la intimidad definitivamente necesitan trabajar en la misma para que no se desconecten, y eso también les puede servir de cierto punto de un tipo de relajación. Para los solteros más que todo entonces trabajar en amarse a ustedes mismos primero y en estar cómodos con quienes ustedes son. La casa número 9. Vamos a hablar aquí acerca de educación, viajes,
otros países, otras personas, conexiones con otra gente. Vamos a ver de qué te quieren hablar las cartas. ¡Oh, wow! Aquí ustedes tienen en esta casa el 7 de copas, que me está hablando de muchas personas que se pueden encontrar en contacto contigo de otros países. Y esto puede ser tal vez a raíz de tu trabajo, si eso es lo que estás analizando acá. Puede ser también que estás conectando con otras personas en otros países o en otras ciudades para ver con cuál de ellos te conviene cambiarte. Puede ser de otra ciudad en vez de irte a la casa de tus padres. Pero hay esa energía de muchas personas y muchas opciones para ti. Puede ser también si estás pensando en estudiar o trabajar en otro país, en irte hacia otra ciudad, en estudios universitarios. Podría estarte marcando esa idea de tener muchas opciones y de no estar claro, estar clara específicamente con qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, qué trabajo quieres tener. Y es un mes entonces en donde tienes que, yo siempre les recomiendo hacer una lista, colocar en la lista el nombre del lugar, colocar sus beneficios, las cosas que no son beneficiosas, los pros y los contras. Y así mismo haces con varios lugares, pues si tienes que tomar una decisión, y al final los comparas y ves cuál de todos ellos sientes tú que representa más beneficios y entonces tomas esa opción, ya sea de un país, irte a vivir con la familia, algún estudio universitario, alguna universidad. Puedes empezar por ese ejercicio para que descartes entonces lo que sientes que en el momento no es conveniente. Tus sueños, vamos a ver para este mes, tus sueños, tus anhelos que hay en esta casa. Uy, la carta de la carroza, avance. La primera palabra que vino a mi mente cuando vi esto fue mudanza, cambios. Pero esto es progreso, esto no es que te quedas estancado donde estás. Aquí hay avance, aquí hay mudanza, aquí hay un progreso. Aquí puede haber un cambio de la ciudad hacia las afueras, hacia los pueblos, o de los pueblos hacia la ciudad, dependiendo de tu vida. Porque te juro que la primera palabra que cayó apenas vi esta carta fue mudanza. Así que para algunos de ustedes hay una mudanza que efectivamente tiene que ver con incrementar sus finanzas. Para otros esto podría estarte representando de avance y progreso en tus planes, en tus sueños. Pues si te fijas, conecta con la carta del as de espadas, y esto efectivamente te habla de triunfo y victoria, pues está conectado. Y mira, si conectamos la carta de las opciones de esta casa 9 con la casa 3, ambas son copas y hay bastantes copas aquí. Por eso era que te decía como cuidado con lo que deseas, porque después no vas a saber qué hacer. Y efectivo, parece que te van a llegar más cosas de las que tú esperabas, que es bueno que tengas estas bendiciones, ¿ah? La casa 11, vamos a ver a tus amigos, cuál es la energía que hay aquí. Tienes la carta del rey de copas, e igualmente que tus amigos en la carta, que tu familia en la carta del as de espadas, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, veo que ellos van a estar dispuestos y disponibles para ti también, este grupo de amistades. Y veo un esfuerzo, una colaboración muy grande durante este mes entre tu familia y tus amigos. Y puede ser esa etapa para algunos de ustedes tal vez que estás pensando en cambiar de casa, cambiar de trabajo, cambiar de lugar o irte a otro lugar. Tal vez tu pareja se va a otro lugar y ustedes para buscar un mejor futuro, para buscar un mejor trabajo. Pero veo una gran colaboración durante este mes entre la familia, los amigos, tus sueños, tus deseos, tus planes, tus cambios. Cambios repentinos tal vez que no estabas esperando, pero que ya tenías una idea de que venían. Por eso te veo preparada para esto. Especialmente con esta carta del sota de espadas. Vamos a ver tus cierres de ciclo durante este mes. 2 de oros. Y hablando de cierre de ciclos, con esta carta yo veo que hay algunos que estaban. No siento que durante el mes de septiembre estés de esa manera, dando vueltas, como en círculos, con una idea, con un plan, con un proyecto, analizando qué hacer. Probablemente este cambio, este sacrificio que sé que va a dar resultado para ustedes. Todavía no hay un cierre de ciclo en la vida de ustedes con esta carta del 2 de oros, porque veo que están tratando de resolver una situación, que esa situación me marca que efectivamente, vamos a ver, la resuelves durante este mes de septiembre, tomas una decisión, porque ya no puedes continuar todavía como en el aire, no puedes continuar colgando. Tienes que tomar una decisión para este mes de septiembre.
pues puedes tener algún tipo de presión externa, puedes tener algún tipo de presión que tú mismo o tú misma te has establecido, o tal vez tu pareja, o si tú estás solo, estás sola. Pero ya no puedes continuar evitando tomar esta decisión. Parece que ciertas cosas los han llevado hasta ese punto de tener que tomar esa acción. Y mira, la última carta, efectivamente, el 4 de bastos. Te la voy a dejar allí. Ustedes logran esta estabilidad. Y si te fijas, sigue saliendo la casa 4 de la familia aquí también. Y para algunos esto tiene que ver con ese sacrificio, ¿eh? Así que ánimos, ¿eh? Para otros esto simplemente te está indicando entonces esta energía de tomar una decisión, tomar acción. No puedes continuar dependiendo de otras personas. Y veo que podrías estar buscando tu estabilidad. Y efectivamente, la vas a encontrar. Vamos a ver el mensaje para tu alma. Te sale la carta de la celebración. Tu alma, a pesar de las situaciones o circunstancias, si te fijas, va a estar muy feliz, va a estar muy alegre. Y recuerda que en todo esto, los resultados son positivos, pero igualmente tengo que indicarte hacia dónde te mandan las cartas o qué es lo que dicen que podría estar pasando. Tu alma se va a regocijar de alegría y vas a ver que esta decisión que tienes que tomar, cual sea la decisión de estos aspectos u otros, recuerda que el fondo es lo importante. Tu alma va a estar feliz, va a estar muy alegre con esa decisión. Tu propósito de vida para este mes de septiembre te habla de ser un autor o una autora. Que algunos de ustedes tienen un libro dentro de su alma que desea ser expresado y que tienes que sacar el tiempo para poder escribirlo. Y para algunos de ustedes, estos análisis que estás haciendo durante este mes y estas reuniones de finanzas podría tener que ver tal vez con una editora, con un editorial, para ver cuál de todos estos editoriales te ofrece una mejor oferta para publicar tu libro. Hay algunos que le puede aplicar de esa manera. Recuerden, el fondo es lo importante. Y el arcángel que te acompaña durante este mes es el arcángel Jeremías. Representa la carta de la rueda de la fortuna. El número divino que te da es el número 10. Y te habla de nuevos comienzos. El fin de retrasos, como lo vimos allá, es el momento de tomar acción y viene un cambio en tu dirección de vida que te va a traer muchísima felicidad. Ese es el mensaje con la carta de la rueda de la fortuna para ti. Y efectivamente va de la mano con lo que estamos viendo aquí. Cambios, nuevos comienzos, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Publicar tu libro es un nuevo comienzo. Cambiar de casa, alquilar la que tienes para poder generar más dinero y estar en un modo de ahorro temporalmente, porque va a ser temporalmente. Es un cambio de vida, es una nueva dirección. Magnífico. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un mes lleno de mucha luz y progreso.